Te damos la bienvenida a Voz de Autor, donde conversamos con escritoras y escritores para conocer su experiencia en el mundo de las letras y así descifrar los secretos para construir una carrera literaria. Somos Diana Crosby y Luis Enrique Vilches, el equipo detrás de Escritores Emergentes. Hoy nos acompaña José Bernal, quien nos hablará de su segunda novela, El cine de Caín, publicada por la editorial Gato Blanco en la colección Undertango. Le damos la más cordial bienvenida a esta conversación de Voz de Autor. Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Bienvenidos y gracias por estar aquí una vez más en la primera emisión de Voz de Autor de 2023. Estamos muy contentos de retomar estas conversaciones porque, pues bueno, es una de las cosas que más nos gusta hacer aquí en Escritores Emergentes. Y el día de hoy tenemos una conversación con un autor que ya nos había visitado antes, pero en esta ocasión está presentando su segunda novela, una novela que en lo particular sorprende por la manera como está escrita y bueno, nos parece muy interesante de leer y pues desde luego de comentar. Así que pues bueno, esa es la conversación que nos espera, pero antes de comenzar con la charla, quisiera invitarles a todos a ustedes que están aquí a que nos den like en este video, a que se suscriban al canal de YouTube si no lo han hecho y sobre todo a que compartan esta información, tanto si lo están viendo en YouTube como si lo están escuchando en Spotify, pues con más personas que estén interesadas en escritura creativa, en literatura y pues en estos temas en general. Así que pues bueno, estaremos muy agradecidos de su apoyo. Y pues bueno, sin más dilación, vamos a comenzar con nuestra charla con José Bernal, que ya está al otro lado de la llamada. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muchas gracias, saludarte. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, un placer, como siempre. Qué bueno que una vez más tenemos aquí este espacio para conversar contigo, pero esta vez acerca de tu novela más reciente, El cine de Caín, también editada por pues, Gato Blanco, de la cual sí. Tú eres el director, ¿no? Sí. ¿Y qué tal, José? No sé si antes de comenzar la conversación quisieras contarnos, bueno, sobre todo para las personas que no han leído la novela, pues qué es el cine de Caín, de qué se trata la novela y sobre todo sobre el proceso de creación. ¿Cómo fue escribir esta novela tan peculiar? Sí, pues es una novela que el móvil principal, el común denominador es la violencia, ¿no? Es una novela que se lleva a cabo en un pueblo inventado, se llama Tonalpa, y bueno, pues ese pueblo lleva décadas y décadas siendo azotado por la violencia, ¿no? Puntualmente con una familia que ha reinado ahí en el pueblo y que a través del tiempo se ha hecho caudalosa en cuanto a poder y dinero, y que han hecho su fortuna con el tráfico de ganado, ¿no? Trayéndolo desde Guatemala. Es un pueblo en Campeche, aunque sea ficticio, el pueblo está sembrado ahí en Campeche, y desde Guatemala pues traen las reses, las hormonan, tienen sus mataderos clandestinos, y pues han hecho mucho poder, ¿no? Prácticamente controlan el pueblo, y pues iniciada la historia nos encontramos en un momento en el que la familia del Millar se llama, el jefe de jefes, el caudillo que está a la cabeza, es un personaje que se llama Rodrigo del Millar, que tiene 2 hijos, y los hijos, te digo, al inicio de la historia están entrando como en la adolescencia, la juventud, y obviamente empiezan a darse cuenta de las cosas, y pues empiezan una lucha de poder, ¿no? Por el trono. No tienen muchas cosas en común estos hermanos, y pues bueno, ahí vamos viendo cómo durante la novela se va haciendo esta partición familiar, que bueno, pues termina, sin hacer spoiler porque está en el mismo título, en el asesinato de uno del otro, ¿no? Precisamente por el trono familiar. Pues bueno, esa es la novela, en cuestión de lo... otra cosa importante, quizá como plot principal también, parte de la novela está dividida en 2 partes. Precisamente la primera parte se llama la historia de Baltasar del Millar, que es la historia de quien vendría a ser Caín, ¿no? El hermano mayor, y la segunda parte de la novela se llama La voz, se llama El tecolote desde el más allá, que es precisamente la voz del tecolote, el otro hermano, muerto, ¿no? Bueno, es que lo mataron, y nos sigue contando la historia. No nos cuenta su versión de las cosas, sino que nos sigue contando la historia, ¿no? Donde se quedó la voz de Baltasar. Es una novela que me preguntas del proceso, que trabajé en un taller con Jaime Mesa,
en su taller de novela. Entonces, bueno, pues justo estaba la pandemia en el pleno encierro, en el punto más álgido, y ahí la trabajé, ¿no? La verdad es que muy generosamente acompañó Jaime todos los procesos, desde la entrada del taller, que pues bueno, como objetivo final de las sesiones era tener un primer capítulo y prácticamente la novela armada. Creo que ahí lo conseguí o cumplí el objetivo, pero Jaime, te digo, muy generosamente acompañó incluso la versión final e incluso haciéndome apuntes casi a días de entrar a prensa, ¿no? Pues bueno, sobre el proceso creo que fue pieza clave. Y ahora que comentas esto de que la novela fue tallereada a ese nivel de detalle, te podría decir que la verdad creo que es algo que se nota bastante. Lo que quiero decir es como un trabajo muy minucioso, sobre todo porque yo estuve viendo que a un nivel simbólico había como mucho en juego, o sea, más allá de la parte de Caín, ¿no? Como personaje bíblico, que ya tiene como su propia carga simbólica, había ahí como muchas cosas en juego, como todo este asunto de lo carnal. Vemos que Baltasar del Millar tiene este apodo que es como, bueno, es el legítimo heredero de el señor de la carne, ¿no? Pero la carne tiene como mucho trasfondo dentro de, pues, toda la trama. También está este juego con los perros, se utiliza mucho al perro como símbolo, como la perra vida, los perros, pues, peleando por la carne, todo esto. Incluso ahora que lo mencionas, el tecolote, el hermano llamado tecolote, que pues al final termina siendo como este ente que cuenta el resto de la historia, pero como desde las alturas, ¿no? O sea, como si él estuviera sobrevolando la segunda parte de la historia y lo va observando. ¿Cómo fue para ti trabajar toda esta parte simbólica? No sé si también lo trabajaste ahí en el taller o qué onda con eso. Quizá no ya fuera del taller, aunque el primer capítulo de la novela precisamente tiene mucho que ver con lo que dices. Baltasar despierta en un lugar que no sabe dónde está y se va encontrando como en una casa que tampoco conoce, se le es desconocida del todo. Un olor, y bueno, pues un poco siguiendo el rastro del olor, descubre un perro totalmente destazado, ¿no? Al final del primer capítulo él descubre también, porque está totalmente despierta crudo, despierta de una borrachera tremenda y encuentra el perro ahí y se va dando el mismo cuenta, va reconstruyendo los hechos hasta que pues, se da cuenta que él mismo destazó al perro y se lo medio comió, ¿no? Simbólicamente pensando que es su hermano que acaba de matar. Ahí es donde se descubre que él lo mató. Bueno, ya después la cronología de la novela nos regresa en el tiempo y comenzamos la historia de por qué lo mató y cómo es que lo mató, ¿no? Pero bueno, lo simbólico, precisamente lo animal, qué bueno que lo notaste, qué bueno que lo sobresaliente para tu lectura, me gusta porque sí fue muy intencionado. Creo que uno de los autores que más me influyó en esta novela es un autor medio de latitudes lejanas, chino, Mo Yan, pero bueno, es muy conocido porque ganó el Nobel, ¿no? Y Mo Yan en la mayoría de sus novelas, tiene un montón de novelas, pero en muchas novelas lo animal es muy importante, ¿no? El concepto de lo animal, incluso por esta parte de la cultura china. En La vida y la muerte me están desgastando, es la historia de un tipo que es asesinado y que va reencarnando en diferentes animales, en burro, en perro, cerdo, y va viviendo a través de los animales diferentes cosas, ¿no? En Rana, que incluso el título en la novela es un animal y que aparece de manera simbólica también en esta novela, pero sin duda alguna la que más me marcó y más influyó fue una que se llama Boom, que precisamente es el boom de la carne en China, ¿no? Cuando la revolución cultural en China aparece, empieza a occidentalizarse China, y esta novela Boom, muy buena, es buenísima novela, se la recomiendo, es en un pueblo que precisamente el pueblo tiene una cultura de la carne muy especial, ¿no? El protagonista de esta novela tiene una relación con la carne casi erótica, ¿no? Incluso en este pueblo, quien come más carne es el que es designado como el más hombre, ¿no? Como el jefe del pueblo, y hay un festival anual donde se come carne y él siempre lo gana porque a pesar de que es delgado y compite contra hombres que lo doblan en peso, él tiene esta relación que habla con la carne, ¿no? Se la come y literalmente, o por lo menos en su imaginación, la carne le habla y es como si tuviera sexo con la carne, ¿no? Entonces, en la novela del cine de Caín retomo mucho esa parte simbólica de la carne y del animal,
porque están los animales literales, ¿no? De entrada, por eso también era clave, porque podían haber tenido un negocio ilícito de armas o de droga, que al final también lo hacen, ¿no? Pero el principal es de la carne, del ganado. Entonces están los animales literales, que son las reses que trafican, los perros que se los comen en el pueblo para hacer más tacos. La gente es muy voraz literalmente, ¿no? Entonces, y están los animales literales y está también lo animal, porque llega un momento en la novela que es muy violenta, actualmente abrazada por el crimen y la violencia, que pareciera que todos los personajes de todos los círculos sociales en estas redes del pueblo han perdido lo humano, ¿no? Se transforman en animales. Hay un momento en que todos parece que impulsados simplemente por lo animal, ¿no? Por esos impulsos, como dices, carnales, de comer, de reproducirse y de matar, ¿no? Entonces, no es casualidad que también la elección del nombre, Baltasar, uno de los hermanos, y el otro, que es el Tecolote, el apodo, pero su nombre real es Tecolotl, que es un nombre en náhuatl. Entonces es por eso también, porque hay una dualidad entre lo animal y lo humano, ¿no? Que se va comiendo, te digo, es como muy simbólico, pero se va comiendo de una forma muy literal, pero también muy metafórica. Esta parte animal se va comiendo esta parte humanizada de la sociedad que vive este pueblo, ¿no? Y curioso que menciones lo de cómo van perdiendo su humanidad los personajes, porque también se nota un nivel en cómo los nombraste. De alguna manera, de repente creo que la mayoría de los personajes son más identificados por sus apodos que por su nombre real, ¿no? Como este personaje, el Chamuco, que también está muy presente allí. Además, pues bueno, de Chamuco tiene mucho. Sí. Y quería comentarte que si yo pudiera definir esta novela con una palabra, sería la palabra despiadada. Y despiadada en el sentido de que pues presenta a los lectores una visión pues muy cruda, muy violenta, muy descarnada incluso de esta realidad que estás planteando. Pero también porque a los personajes, justamente retomándolos, a los personajes tú los pones en una situación como si no pudieran huir de un destino ya establecido. Incluso retomando a Caín como símbolo, o sea, el hecho de utilizar a Caín como símbolo principal de la novela es como si ya los estuvieras condenando, ¿no? Como a una cierta narrativa que está allí presente. Entonces yo quería preguntarte respecto a esto del destino. ¿Cuál es el mensaje final que te gustaría comunicar en torno a eso, al destino? Pues no sé si hay un mensaje, ¿no? En la novela ahí las intenciones son un poco más profanas y solo quería contar una historia que estuviera buena, ¿no? Que se hiciera de recursos literarios para que fuera disfrutable para el lector, ¿no? Que se llevara una buena lectura. Pero sí, lo que comentas es verdad, pareciera que están marcados los personajes por un destino, cosas que también creo que tiene mi primera novela, ¿no? Va a hacerlos bailar, donde el personaje que es el político pareciera que desde el principio está condenado porque lo siguen unas sombras, unos entes que no lo dejan nunca hasta que se lo terminan llevando, ¿no? Al infierno o ver a saber dónde. Pero en el cine Caín también está eso, ¿no? Creo que hay un juego, hay un diálogo que a mí me gusta mucho la literatura, sobre todo la literatura latinoamericana, que pues es tan arraigado al realismo mágico, ¿no? De que como una especie quizá de dualidad entre lo que pienso de la vida real y lo que pienso de este mundo que es aparte, que es el mundo literario, ¿no? A final de cuentas yo soy una persona muy escéptica en todos los aspectos, ¿no? Soy ateo, no creo en los fantasmas, ni prácticamente nada que no esté avalado por la ciencia, ¿no? Entonces, justo en la novela pasa mucho de cosas supersticiosas, ¿no? Está lleno de eso. Hay un chamán que hace que uno de los personajes vea cosas que están en el futuro y en el pasado, ¿no? Muere el tecolote y en vez de esta parte como totalmente pues científica de que pues, los muertos ya no tienen accionar en el mundo de los vivos, el tecolote nos sigue hablando, ¿no? Estando muerto, e incluso participa, ¿no? No solo es la voz que nos platica, participa de forma activa, pareciera que traspasa el mundo del plano de los vivos con el de los muertos y participa y toma acción, que no es más en la idiosincrasia popular que lo que pasa con los fantasmas, ¿no? Esa es la creencia de los fantasmas.
están acá traspasando un poco ese plano en la vida y la muerte, ¿no? Y toman acción, y empujan cosas, o nos dan zapes, o cosas así, ¿no? Entonces, un poco eso es lo mismo, me gusta ese juego, ese recurso literario de que en las novelas, en las historias, sí puedan pasar esas cosas que no pasan en la realidad, porque yo creo que no pasan, ¿no? Entonces, creo que hay mucho de eso, de que el destino está forjado por una especie de vórtice, que no sé si llamarlo Dios, pero de que los hechos ya están armados precisamente para que terminen por pasar así, los personajes estén condenados, ¿no? Claro, oye, y a manera de curiosidad, dado que yo sé que tú eres un lector pues bastante, consciente, digamos, de Cormac McCarthy. Es algo que ya hemos comentado por ahí. Fíjate que justamente yo de Cormac McCarthy solo he leído 2 libros, que es el de Meridiano de Sangre y el de Sin Lugar para los Débiles. Y me pareció curioso, digo, haciendo así un poquito como comparación, que justamente algo que a mí me parece que esas 2 historias en concreto están atravesadas es pues por eso, o sea, como por una cierta predeterminación a la violencia, a la maldad, un destino, vamos. Y bueno, quería preguntarte, ¿qué tanta influencia tiene Cormac McCarthy en esta historia en concreto? No, muchísimo, ¿no? Y sí lo platicamos antes, porque creo que sí hay una novela que, te digo, influyó el cine Caín, que a final de cuentas está, pues, hay detrás de ello, pues hay un montón de lecturas, ¿no? Y te comentaba de Moyán, esta parte animal, definitivamente es una, pero yo creo que la novela que más influyó para mi escritura fue precisamente Meridiano de Sangre, ¿no? Cormac McCarthy es uno de mis escritores favoritos, y que parece muy bien que hayas leído justo esas 2, porque creo que son de las que más hay, ¿no? Las que más está presente, incluso por ahí me robé una frase de no es país para los viejos, ¿no? Pero Meridiano de Sangre sí, Meridiano de Sangre se me hace una novela, pues es una obra maestra, ¿no? De literatura, y precisamente creo que la marcan esa novela 3 cosas principales, ¿no? La claridad que tiene McCarthy, que es un maestro para los paisajes, en este western, anti-western, donde de verdad la poética de la narración de los desiertos, los paisajes, es una cosa a la que creo que pues, no podría aspirar a hacer ni siquiera una línea, un párrafo así. El personaje antagónico, entre comillas, que es el juez Holden, que bueno, pues es uno de los personajes más interesantes de la literatura, ¿no? La parte siniestra, pero que en una parte podríamos creer que es Dios, que es el diablo, pero pues es un ente omnipresente, y me gusta eso Cormac McCarthy, que juega con eso, ¿no? O sea, a final de cuentas, Meridiano de Sangre es una novela, pues, de realismo puro, ¿no? De la que habla incluso, es una novela histórica, ¿no? De hechos históricos, en la frontera de México con Estados Unidos y los apaches, pero él mete justo esto que podríamos llamarle realismo mágico, ¿no? Que hay un personaje que en un momento queda muy claro que se teletransporta, aparece en medio del desierto, se lo encuentran ahí la caravana de forajidos, ¿no? Y es un tipo que sabe todo, incluso hay una línea ahí en Cormac McCarthy que hablan del juez, y el juez lo cita y dice que lo que no conoce no puede existir, ¿no? Todo lo que yo no conozco está fuera de mi quintesencia, una cosa así es la línea. Entonces, bueno, de eso hay, ¿no? Porque me gusta que a pesar de que la novela sea de un realismo marcado, pues ocurren este tipo de cosas, ¿no? Que puedan llamarse, te digo, realismo mágico, que puedan salirse de un plano de la realidad. Y la tercera marca de Cormac McCarthy en Meridiano de Sangre, que creo que le hace una obra maestra, es precisamente la narración de la violencia, la poética en la violencia. Resulta quizá un poco contradictorio pensar que en la violencia a ese nivel de sordidez puede haber una poética, ¿no? Pero pues Cormac McCarthy demuestra que sí la hay, ¿no? Entonces, esa es también la intención un poco de la novela. Es una novela que por ahí tiene una combinación de lenguaje, Cine Caín, yo creo que es interesante, que trate de hacer una combinación de lenguaje muy coloquial, ¿no? Porque es un pueblo, y a final de cuentas, prácticamente en todas las páginas se dicen groserías, y está llena de vulgarismos, que la RAE le llama lenguaje como distraído, que al final de cuentas yo lo encuentro más alerta que cualquier otro tipo de lenguaje. Entonces hay mucho de eso, ¿no? Uno de los personajes que de pronto irrumpe en las voces, son 2 voces de la novela, pero que irrumpe en 2 partes, es el chamuco, ¿no? Pareciera que se mete ahí
como a la fuerza, interrumpiendo groseramente, literalmente groseramente, y es el que habla más con vulgarismos, ¿no? Pero al mismo tiempo, en mucho de las voces, las dos principales, sobre todo la de los hermanos, hay mucho de intento de aforismo, ¿no? De estas frases, pues sí, rimbombantes y elegantes de describir precisamente la violencia, ¿no? Entonces eso creo que es algo que me veo muy influenciado en McCarthy y seguramente es la novela de la que estoy más marcado, ¿no? De Meridiano de Sangre, para escribir el cínico. Oye, y otro tema ahí que, digo, no sé qué tanto habrá influenciado para la creación de esta obra, pero al menos está ahí presente, es el tema fronterizo, ¿no? Que tu novela está ahí ubicado como en frontera con Guatemala. Se me hace curiosa la elección de la frontera sur en vez de la frontera norte. ¿Hay una razón para eso? Sí, la razón es meramente técnica, un poco, no lo tuve que haber dicho al inicio, pero el origen de la novela es una especie de leyenda que se ha contado en mi familia durante mucho tiempo, porque mis abuelos son de Tulancingo, mis abuelos paternos, y mi papá suele contarnos la anécdota de que ahí en Tulancingo hace muchos años, inicio de siglo, en la época en la que vivían ahí mis abuelos, había una familia que pues reinaba Tulancingo, ¿no? Y la reinaba porque era una familia muy rica, muy caudalosa, pero pues bueno, ellos tenían unas fábricas textiles, ellos sí tenían sus riquezas eran de forma legal, ¿no? Pero bueno, el padre en ese momento tenía 2 hijos, el que era el jefe, y los hijos, precisamente, uno sí mata al otro pues por la herencia, ¿no? E incluso ahí en Tulancingo, que había solo un cine, pues el cine el dueño era el hijo, entonces le pusieron los pueblerinos, le pusieron el cine Caín, porque le empezaron a llamar a él Caín. Entonces, como pueblo chico, infierno grande, todos sabían que él había matado a su hermano. Esa es una historia, pues no sé, no te puedo decir que es real, porque no tengo los datos, pero mi papá asegura que es real, ¿no? Entonces, de ahí nace, es el origen de la historia. Pero bueno, yo solo tomo esta primicia de una familia que reina un pueblo, le cambio la manera en la que se hicieron ricos, acá ya no es con fábricas textiles, sino con el negocio ilícito de las reses. Necesitaba que fuera como más un asunto violento y de crimen. Y la historia de los hermanos, un hermano que termina matando al otro por una parte de trono patriarcal, ¿no? Y bueno, pues en una investigación que realicé sobre el tráfico de ganado y abigeato, sobre el robo de ganado, pues efectivamente de donde en México actualmente, y lleva mucho tiempo siendo un problema, se trafican las reses desde Guatemala, desde la frontera ahí, sobre todo entre los ríos, se trafican las reses, ¿no? Es un tráfico que obviamente está ya controlado por el narcotráfico, como todos los tráficos ilegales, pero pues que es muy activo en México, y la verdad es que vemos poco en noticias de este tipo de tráfico, y está muy activo, es muy presente y deja millonadas cada año, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un montón de mataderos clandestinos, se da el abigeato, que te digo que es el robo de ganado, incluso estas reses que traen desde Guatemala están, a su vez, son producto del abigeato, y bueno, pues hay mucho de eso en la novela, ¿no? Por eso yo decido, como de manera un poco más en la lógica, trasladarlo, situar este pueblo ficticio. No podía ser en Tulancingo, que está en Hidalgo, ¿no? Porque no había como conexión, entonces necesitaba bajarlo, y por eso decido que esté ahí en la frontera de Campeche con Guatemala, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucha frontera, y fíjate, creo que ahí también retomando a McCarthy, ¿no? La trilogía de la frontera, es una trilogía buenísima de él, Todos los hermosos caballos, La frontera y Ciudades sin la llanura, que, pues bueno, se da en la frontera del norte, ¿no? México y Estados Unidos, o la frontera del sur de Estados Unidos, pero que bueno, pues hay mucho de ese cruce, ¿no? Ese cruzar. Entonces, bueno, pues también hay todavía más McCarthy, por si quedaba duda de que es un escritor con el cual estoy obsesionado. No quería decir yo lo de la obsesión. Bueno, vale la pena. Sí, desde luego que sí. De hecho, ya acabo de recordar que quiero leer esa novela de Los hermosos caballos. No, es buenísima, una novelaza. Sí. Además, siempre lo he dicho, me parece que tiene el título más hermoso de que puede tener una novela, ¿no? All the Pretty Horses, Todos los hermosos caballos. Es una genialidad desde el título. Sí, pues sí, entonces pues ya retomaré esa lectura. Y sí. José, a propósito de fronteras, bueno, la editorial Gato Blanco creo que
si no me equivoco, tú me corregirás, pero bueno, parte de su línea editorial es vamos, es esta compaginación de imágenes y texto, de manera que no son solamente libros ilustrados, sino que las ilustraciones, ese trabajo como tan detallado y artístico, forma parte de la narrativa, pues, de cada uno de los títulos. Y eso, pues, desde luego está muy presente aquí en esta novela, que ya lo comentaré. Pero este título en particular creo que tiene otro tipo de cuerpo multimedia que me pareció muy interesante, y es el de la música. Cada capítulo empieza con una frase de una canción que además le da un tono muy particular a toda la lectura, porque va como del rock duro al metal muy pesado. Entonces, vamos, leer todo lo que pasa en la novela, que es como tan violento, acompañado de esta música como tan hardcore, pues vamos, genera como toda una atmósfera y una experiencia. Pero además, a otro nivel, el relato también tiene como estos juegos en los que partes de las canciones, ciertas frases, ciertos elementos, pues tienen como su reflejo, ¿no? En lugares, en personajes, en escenas como de la novela. Entonces, es algo que a mí me pareció como interesante de destacar, como este cuerpo multimedia dentro de la novela. Y yo te quería preguntar a ti, desde tu visión como escritor, pero también como editor, si consideras que es natural de alguna manera que hoy en día la literatura se mezcle con otros medios de esta manera. Sí, la parte del soundtrack es súper importante, ¿no? Metimos ahí el código QR incluso con la playlist, porque sí es algo a destacar en la novela, ¿no? Cada capítulo, como bien mencionas, empieza con un epígrafe de un fragmento de alguna letra. Pues sí, que se mueve en géneros, en el metal y en el rock, ¿no? Pero por ahí también está Bob Dylan, YouTube, ¿no? Un poco más ligeros, pero con canciones oscuras o con canciones que tienen ahí su simbolismo, que tienen que ver con cada capítulo, ¿no? Como bien dices, es como una especie de introducción, bueno, como lo es un epígrafe, de hecho, introducción y resumen de lo que vamos a encontrar en cada capítulo, ¿no? Entonces, está ahí, creo que uno de los objetivos que tuve al sentarme a escribirla, y que lo tenía bien claro desde el principio, es que quería que fuera una novela agresiva, ¿no? Está prácticamente siendo agresiva desde todos los flancos, ¿no? De la historia que se cuenta, con su crueldad y sordidez y todo esto que ya venimos hablando de lo deshumano y tal, agresivo también en el lenguaje que hablaba, con tanto vulgarismo y tanto aforismo como totalmente, no sé si nihilista, pero pues de que no deja entrar la luz en quizá un concepto de vida completamente más como idea, ¿no? Entonces es agresivo desde el lenguaje, es agresivo desde la historia, es agresivo desde las ilustraciones también, ¿no? Tenemos la portada que es como un perro que está ahí a punto de atacarnos, y también tenía que ser agresivo desde la música, ¿no? Entonces, por eso es la selección, que además es metaliterario, porque también uno de los personajes, el chamuco, principalmente, es el que constantemente está hablando de sus gustos musicales, que son estos, ¿no? Entonces conecta a él mucho con la música, y de hecho es su relación con el tecolote, ¿no? Les gusta el metal, y es lo que los hace una especie, los hermana, ¿no? Los hace amigos en la novela, ¿no? Entonces, bueno, está la parte de la música, y pues sí, creo que la lectura, a final de cuentas, transmedia, multidisciplinaria, en la literatura siempre ha estado, ¿no? Por eso está directamente relacionada con el teatro, con el cine, y con prácticamente cualquier medio narrativo, pues tiene a su abuelo en la literatura, ¿no? Entonces, pues eso me parece que es natural, ¿no? Se da de manera natural, ¿no? ¿Por qué forzarla? Te digo, tenemos un montón de manifestaciones narrativas que no son las meras textuales, ¿no? La novela gráfica, el cómic, el manga, es una especie de cómic, teatro, cine, no se me ocurre algún otro medio, series, ¿no? La televisión. Entonces, se me hace que es natural que la literatura al final de cuentas, yo creo que es muy generosa, ¿no? Entonces nos da maneras distintas de leer o de enfrentarnos
un título, un libro o una historia, ¿no? Que es lo que en Gato Blanco siempre queremos hacerlo, ¿no? Que el lector no solo tenga la experiencia de leer, sino que tenga la experiencia de ver las ilustraciones. No es la primera vez que ponemos un playlist con soundtrack en un libro, entonces, pues bueno, ya lo teníamos ahí arrastrando, que me parece que está padre. Y bueno, pues creo que sí se da de manera natural. A mí me gusta, creo que un libro que ofrece otra mirada. También tenemos un libro el primero que salió que era con realidad aumentada, ¿no? Entonces, bueno, no lo hemos hecho ya porque es muy caro, pero si fuera más barato, créeme que lo haríamos en todos los libros. Pues te digo, a mí me gusta que el objeto, además, como objeto libro, pueda ser atacado y disfrutado de varias maneras. Entonces, bueno, pues por eso puse la playlist. Habrá lectores que puedan leer con la música de fondo, que me haría muy feliz. Yo en lo personal como lector no puedo leer más que con el silencio, pero bueno, también lo he notado en otras novelas, ¿no? De otras editoriales que tienen su soundtrack y siempre que el libro me gusta y tiene esta opción, me entusiasma, ¿no? Y te digo, aunque yo no puedo leer escuchando música, me distraigo, termino un capítulo, termino mi sesión de lectura y voy a escuchar la música, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso enriquece al final de cuentas el producto literario. Que yo lo que hacía era poner la canción antes de leer cada capítulo, y entonces así ya tenía como un preludio como completo. Ajá. Que me ambientaba como en lo que iba a leer. Hiciste bien, sí. Y oye, mencionaste algo que justamente yo quería abordar también, y era la parte de que esta parte agresiva está incluso presente en la portada, que bueno, para quien esté viendo esto en YouTube, aquí está la portada de El cine de Caín. Que bueno, está en la sobrecubierta, y ya dentro la otra portada de debajo de la cubierta está también como toda una ilustración, pues que creo que sintetiza muy bien. Abraham Chacón es el ilustrador, ¿cierto? Sí. Sintetiza muy bien como la atmósfera desde un punto de vista como un poco más onírico de lo que vamos como a leer pues a lo largo de la obra. Y también se me hizo muy interesante la selección de imágenes interiores, una para cada parte, en donde tenemos al perro y al tecolote, que si los miras como juntos pareciera como si estuvieran enfrentados, que esa narrativa se me hizo bien chida. Y te quería preguntar, justamente por ese trabajo con el ilustrador, ¿cómo fue ese proceso? Estuvo, vamos, yo por lo que puedo leer, porque puedo ver en el libro, creo que hubo como un entendimiento muy bueno como de la novela, pero desde tu punto de vista, ¿cómo fue? No, buenísimo. La verdad es que Abraham lo aprecia mucho, tanto profesionalmente como persona, ¿no? Nos hemos hecho muy amigos, y también es el ilustrador de mi primera novela, pero la verdad es que creo que con el cine de Caín se unieron todos los astros para que pudiera quedar, porque bueno, la joya de la corona es el póster, ¿no? O sea, están las dos ilustraciones internas, está la portada, pero trae un póster, la edición, y es un póster que es una especie de... Abraham es arquitecto, como yo, ¿no? Bueno, yo no ejerzo, él sí tiene su despacho en Chihuahua, y aparte el de ilustrador es arquitecto. De hecho, pues lo que se dedica 24/7 es a la arquitectura, ¿no? Entonces, justo ese diálogo creo que tiene dos aristas muy interesantes. La primera es que él es de Chihuahua, un sitio en México que, bueno, pues a diferencia quizá de los que vivimos en la Ciudad de México, tiene más de cerca la violencia del narcotráfico, como sin tanta cortina, ¿no? La ve más directamente, ¿no? Yo le platico muchas veces de lo que se vive con él, le platico muchas veces de lo que se vive en Chihuahua, lo hablamos desde va a hacerlos bailar, y pues sabe perfectamente todo este asunto de la narcocultura, ¿no? La convive desafortunadamente ahí, él de una manera un poco más palpable, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que sumó a que pudiera entender el diálogo desde la novela. Y la parte arquitectónica, ¿no? Porque justo este póster creo que sale muy a relucir, que tanto él como yo, pues, te digo, él sí ejerce, yo no, pero pues a final de cuentas mis estudios son de arquitecto. Entonces hizo una res colgando, haciendo alusión a las reses ahí del matadero, que es como un corte arquitectónico. Entonces la palabra corte es muy especial, ¿no? Es muy simbólica, porque es el corte arquitectónico como plano, como el corte que se hace en un plano de diseño de cualquier
construcción o de cualquier proyecto arquitectónico, pero es un corte a la res, como tantas cortes se le hacen a las reses para cortarlas en pedazos, ¿no? Y después comerlas. Entonces, en este corte arquitectónico, pero que también puede ser el corte de un cuchillo o de un machete, se van saliendo como si fueran diferentes planos arquitectónicos, las diferentes locaciones de la novela, ¿no? Vemos el cine, vemos el table, vemos el río donde cruzan las reses, localidades importantes en la novela y de hecho hechos que están pasando. Entonces, bueno, el póster, la intención era que pudieras verlo con lupa. El póster sí es una imagen que te cobra sentido después de que terminas de leer la novela. Mientras la vas leyendo se van como revelando estos niveles, ¿no? Como si fuera videojuego, y vas descubriendo qué sentido tiene, ¿no? Pero muy bien, la verdad es que creo que te digo, la joya de la corona es el póster, y el póster es una cosa, la verdad es que Abraham sí se rayó, se sacó ahí y es muy entusiasta, la verdad, con la novela. Yo creo que tanto esta como la otra supo hacer las suyas. La verdad es que creo que la supo dotar de su lenguaje, y él es autor, tanto como yo, de la novela. Es una lástima que no se me ocurrió, la verdad, traer el póster aquí para mostrarlo, No, para que lo compren y lo vean. Exactamente, sí, es lo que iba a decir. Con la compra del libro, ¿no? Llega también el póster, desde luego. Y pues bueno, José, como ya lo mencionaste, esta es tu segunda novela, llevas 2 escritas desde como desde unos conceptos muy de política, muy de realidad social. Entonces yo quería preguntarte, desde esta perspectiva, ¿qué aprendizaje te gustaría compartirle a la comunidad de escritores emergentes? Pues bueno, el aprendizaje que tuve con esta novela, te digo, se la debo mucho a Jaime. Yo no sé si, bueno, por supuesto recomiendo el taller que él da. Además ahí él está bastante activo, dándolo, a cada rato se abre la convocatoria. Pero bueno, pues por supuesto, no creo que no solo el de Jaime, sino que hay otros buenos, muy buenos talleres. Pues bueno, creo que como autor yo puedo recomendar que tallerear una novela no te voy a decir que es un requisito, pero que sí es una buena idea, ¿no? Siempre, sobre todo con estas voces autorizadas, como lo es Jaime, ¿no? Esa creo que es como un buen consejo que creo que puedo darles. Para la gente de escritores emergentes, otro consejo, pues es que, digo, el trillado y bien sabido que hay que leer un montón de cosas, ¿no? Eso creo que a final de cuentas todo un muy buen lector es un potencial escritor, ¿no? Creo que de ahí es donde pueden hacer las buenas ideas, ¿no? Mucho de lo que cuando yo estaba quizá trabado en cosas de la novela salen cuando estoy leyendo, ¿no? Y cosas que pueden ser que no tengan nada que ver, o pueden ser estilos de novela diferente, o incluso géneros, ¿no? Como poesía o ensayo, saber género. Pero bueno, eso es lo que podría decir. Tallerear es una buena idea siempre, y bueno, pues leer un montón como lo sabemos todos, ¿no? Que debe ser. Y pues ya se puede sumar el cine de Caín y vas a hacerlos bailar a las lecturas de cabecera de todos los escritores emergentes. Pues nada, José, no sé si haya algo más que quieras tú comentar antes de terminar. Pues no, nada más quizá me gustaría destacar que la novela es la tercera entrega de una nueva colección dentro de la editorial, ¿no? La colección Undertango. Publicamos un libro de cuentos de Rafael Giles Canchero, fútbol. Es una voz que queremos impulsar. A Rafa Giles es su segundo título que publicamos con la editorial, pero este es Undertango, de la nueva colección, y el de Miguel Cane, ¿no? Los cuentos Campo para Niebla, que, bueno, pues Miguel Cane es un autor bastante, pues ya renombrado, ¿no? Entonces, con una trayectoria muy interesante. Entonces, bueno, pues la idea de la colección es precisamente, bueno, quien conozca la editorial, pues tiene muchas líneas, libros infantiles, libro de arte, libro de fútbol. Entonces, bueno, pues en cuestión de la literatura, yo tenía ganas de hacer un sello, una colección, que fuera una especie de parte de lujo, ¿no? De la editorial, tanto en el contenido como en la forma, ¿no? Porque los objetos ya de la colección Undertango tienen un template especial y que queremos que se diferencie, ¿no? Que este diseño ya empiece a ser reconocible dentro del mundo editorial y literario. Y dos cosas, publicar a nuevas voces,
y a otras voces consolidadas que al final de cuentas sean un catálogo que esté interesante, ¿no? Como un equipo de fútbol que tienes que tener a la sangre nueva y a los veteranos que te dan la experiencia, ¿no? Entonces, esa es la intención. De un inicio queremos sacar 3 títulos de la colección Undertango por año. Entonces, bueno, pues este año por ahí ya estamos en charlas con 3 escritores bien interesantes. Y nada de eso, este libro es la tercera entrega. Entre sus características de la colección es que son libros de venta exclusiva en Amazon, entonces el Cine Caín, para quien quiera acercarse, que me dará mucho gusto, es venta exclusiva en Amazon, el libro físico, y se lo piden y les llega a su domicilio. Aquí en la descripción del video vamos a dejar un enlace a la página de Amazon para que quienes les interese este libro lo puedan conseguir, y también a la página de la editorial Gato Blanco, pues para que le echen ahí un ojo a todo el catálogo. Sí, José. Pues es cuanto, José. Te agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación, por hablarnos de tu obra y de tu experiencia. No, un placer, amigo, un gusto. Igual, me dio mucho gusto saludarte por acá y pues que sigamos. Y como siempre, ya sabes, pues Escritores Emergentes tiene sus puertas abiertas para ti. Gracias, igual tú sabes que Gato Blanco es tu casa. Entonces, nos seguimos leyendo. Bien, amigo, un saludote. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos a esta emisión de Voz de Autor. Nos espera un año lleno de conversaciones muy interesantes como esta, así que pues estén pendientes de nuestras próximas emisiones y no se olviden de darle like al video en YouTube, de suscribirse al canal y al podcast en Spotify, pero sobre todo de compartir esta información para que más personas puedan acceder a la información que hemos descubierto durante esta conversación. Y pues nada, es todo por ahora. Gracias por estar aquí. Nos vemos en una próxima emisión. Esto fue Voz de Autor, una producción de Escritores Emergentes. Si te ha gustado esta entrevista, recuerda compartirla con el mundo para que más personas puedan aprovechar los conocimientos que hemos descubierto en este espacio. Mantente al tanto de nuestras redes sociales para enterarte de nuestra próxima conversación y de otros contenidos acerca de escritura creativa. Búscanos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y únete a nuestro canal de Telegram. Somos Escritores Emergentes. Ayudamos a nuevas voces literarias a desarrollar su carrera artística a través de recursos de formación, expresión y desarrollo profesional. ¡Hasta la próxima!